Más nota, porque el dato es tremendo, tremendo. Hay registradas, conocidas en este momento, unas 7.000 enfermedades raras y pacientes solo en Europa, personas diagnosticadas solo en Europa, 30 millones de personas, 30 millones de pacientes que han tardado una media de tener un diagnóstico 5 años. Reducir ese tiempo ante el diagnóstico es importantísimo para el tratamiento de esas personas. Insistimos, 30 millones de pacientes. Y para hablar sobre este asunto tenemos a Leslie Batalonga, que es genetista del Centro Nacional de Análisis Genómico. Leslie, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien. Hola, buenas noches. Oye, Leslie, ¿cómo es? Porque el dato nos llama mucho la atención. Es un sobreordenador que lo que hace es introducir muchos datos para conseguir que se pueda conseguir acelerar el diagnóstico. Sí, es supercomputación, que dijéramos. Entonces, los pacientes que ya han pasado por diferentes hospitales a nivel europeo, nosotros recogemos estos datos de una forma estandarizada y esto permite al ordenador poder analizar los datos genómicos de forma rápida y conseguir estos diagnósticos en algunos casos. Leslie Batalonga, investigadora genetista del Centro Nacional de Análisis Genómico, que forma parte del proyecto Solvari, Solve RD, que tiene esta iniciativa para conseguir. ¿En cuánto tiempo crees que se puede conseguir saber el diagnóstico que tiene una persona y la enfermedad que tiene una persona? He dado un dato que no sé si es válido o no, pero unos 5 años. Se tarda mucho tiempo, y tardar mucho tiempo significa tardar ese tiempo, 5 años, en conseguir un tratamiento médico, en desarrollar una serie de cosas en el cuerpo, de anticuerpos para frenar el avance de esa enfermedad, pero durante esos 5 años no se ha hecho nada. El objetivo es que ese tiempo pase mucho más rápido. Sí, de hecho la comunidad internacional se ha planteado un objetivo que sería que se consiguiera un diagnóstico en el primer año en el que el paciente entra en el ámbito hospitalario, presenta los primeros síntomas. Esto en la actualidad desgraciadamente no está ocurriendo y la media es de 5 años, pero hay pacientes que pues puede tardar 10 o incluso que nunca se llegue a este diagnóstico. Entonces realmente se está trabajando en este sentido, ya que para familiares o los pacientes es muy importante tener un nombre a esta enfermedad y entender los síntomas que hay y que habrán. Claro, porque cuando una persona está enferma, llega un momento en que pues hace ese recorrido, ¿no?, por diferentes médicos, diferentes hospitales, no se termina de dar con qué enfermedad tiene porque los hospitales no tienen a lo mejor el equipo adecuado o no saben en realidad qué tipo de pruebas son las que tienen que hacer para averiguar qué diagnóstico tiene esa persona. ¿Cómo llega ese enfermo a vosotros? ¿Cuánto tiempo tiene que derivar? O si a lo mejor en un hospital ven que esa persona ya lleva tiempo. Porque claro, estamos diciendo que son 5 años hasta que más o menos se le puede diagnosticar. Pero si se sabe que ahora podéis tener aquí este sistema con este superordenador y puede ser más rápido, a lo mejor en ese tiempo que está buscando esos resultados también puede pasar mucho tiempo. Entonces, ¿cómo se podría acelerar? ¿Cómo pueden llegar hasta vosotros antes para saber si realmente tienen una enfermedad rara y qué tipo de enfermedad es? Uh-huh. Bueno, nosotros lo que hacemos es el análisis del genoma, o sea, del ADN, y ahora de momento no es la primera prueba que se está haciendo en la mayoría de hospitales. Sí que es verdad que cada vez los costes de este tipo de prueba son más bajos y esto permite que se empiece, por ejemplo, pues ya con el análisis de un genoma y evitar pruebas preliminares, a lo mejor que intentan ayudar al médico a entender por dónde va la enfermedad. Y entonces poco a poco se llegará al momento en que pues cuando entra un paciente en consulta se le haga la secuenciación de su ADN y esto ya se pueda analizar e investigar, que es lo que estaríamos haciendo ahora. De momento nosotros es un proyecto de investigación, es decir, que los datos que nos llegan es de pacientes que han pasado por toda la rutina hospitalaria, han hecho todas las pruebas diagnósticas en la Seguridad Social o en cada hospital en Europa
y no han llegado a un diagnóstico. Entonces, a partir de aquí pasa a investigación y es donde se ha hecho este proyecto para recolectar todos estos pacientes e intentar sacar un diagnóstico. En este trabajo, en esta investigación, habéis estudiado datos relativos a, no sé si el dato es exacto, pero es tremendo, 270.000 pacientes. Bueno, los 270.000 pacientes son las personas que visitan los diferentes hospitales que pertenecen a este consorcio. A partir de aquí, los que no se ha identificado un diagnóstico, ahora estamos recolectando datos de más de 19.000 individuos, que son pacientes y sus familiares. Y son datos genómicos. El genoma es fundamental para poder conseguir esto. ¿Y qué se detecta? ¿Qué es lo que estáis buscando? ¿Errores en las letras del genoma para intentar saber qué es lo que pasa y tener un diagnóstico rápido de esa persona? Efectivamente, es conseguir identificar, cada uno de nosotros tenemos más de 3.000 millones de letritas, ¿no?, en nuestro genoma, y es identificar dónde está el error. Generalmente en este tipo de enfermedades pues se produce uno o dos errores y es conseguir identificarlos, asociarlo a la enfermedad para poder dar este diagnóstico. Por lo tanto, a ver si lo he entendido bien, hay que hacer un análisis genómico de una persona que queremos estudiar, queremos analizar. Tenemos millones de datos sacados del genoma de esa persona. Sabemos y conocemos cuáles son los fallos en las letras que provocan esa enfermedad, pero no lo podemos identificar, y gracias a este superordenador, gracias a la investigación, se va a avanzar y se va a ganar tiempo. ¿Cuánto tiempo pensáis que puede tardar desde que una persona manifiesta una serie de síntomas extraños hasta que se le diagnostica? ¿Cuál es el objetivo? Claro, aquí depende muchísimo de la enfermedad, de si ya se conoce esta enfermedad. Hay enfermedades que aún no se conoce el origen genético, entonces aquí se complica mucho porque ya es a nivel de investigación descubrir nuevos genes o nuevas mutaciones que son estos cambios. Sin embargo, las enfermedades que ya se conoce, se reduce muchísimo este tiempo, y cuando se tiene un genoma es cuestión a lo mejor de meses hasta que se pueda llegar a este diagnóstico, entre que se hace la secuenciación, se analiza, el médico recibe los resultados y da este diagnóstico. Una vez que se consigue localizar esta mutación de genoma o este error, se hace también comparativa con familiares, ¿no?, para ver un poco qué proceso evolutivo puede llegar a tener, y luego eso se pone en comunicación del médico que ha estado llevando a esta persona. Efectivamente. Los familiares son muy útiles a la hora de analizar los datos, en el sentido que si no están afectos por la enfermedad, podemos comparar, ¿no?, el genoma del individuo afecto con el de los padres o de algún hermano no afecto, porque sabremos que si hay un error o vemos una diferencia en el genoma, si uno de los que no están afectos también lo tienen, sabemos que este no es el problema. Entonces, buscar qué tiene diferente el que está afecto, y entonces tener esta información es útil. Y cuando se devuelve esta información al médico, ellos hacen un consejo familiar también, porque puede haber, pues, si los padres quieren tener otro hijo, pues poder hacer prevenir, ¿no?, la aparición de esta enfermedad, o hacer un test prenatal o preimplantacional y ofrecer opciones reproductivas. Las perspectivas de futuro con este estudio son fascinantes, importantísimas, porque estamos hablando, como hemos dicho, de decenas de millones de personas, 30 millones en Europa, que pueden sufrir algún tipo de enfermedad rara. ¿Qué instituciones, la Unión Europea, os ha apoyado? ¿Os apoyan instituciones europeas en este proyecto, en esta investigación que estáis realizando? Sí, de hecho, este proyecto está financiado por la Unión Europea, y también, bueno, desde España se colaboramos con con la institución, el Instituto de Salud Carlos III, y también lo del Gobierno de Cataluña y otras comunidades autónomas que permiten sacar adelante este tipo de investigación. ¿Y se ha planteado la posibilidad de, igual que tenéis este banco de datos, que estáis intentando, pues eso, hacer un diagnóstico de enfermedades raras, tanto conocidas como desconocidas, ¿no?, con todos estos pacientes que os llegan y que os facilitan su genoma para que lo estudiéis? ¿Tenéis la posibilidad también de cotejarlo con otras instituciones, por ejemplo, americanas, rusas, de otros países, incluso en Asia, donde se pudiera hacer un banco de datos mundial de enfermedades raras?
Sí, de hecho se está trabajando en ello porque, claro, la compartición de datos encontramos problemas éticos y legales, ¿no? Entonces, en Europa tenemos unas regulaciones, en Estados Unidos o Asia o otros lugares tienen otro tipo de regulación, y entonces no se puede compartir los datos tan fácilmente, pero sí que estamos trabajando en hacer estos datos lo que llamamos que se puedan descubrir, que puedas preguntar a estos datos y ver si hay algún paciente similar en otro país a nivel internacional, y esto sí que lo estamos sacando adelante y se han podido diagnosticar pacientes de esta manera, encontrando otro caso, por ejemplo en Japón, de un niño pues que tenga los mismos síntomas, y esto ayuda a encontrar el diagnóstico del paciente, y esto en enfermedades raras es muy importante. Hay unas fases en el proyecto, en la investigación que estáis realizando. Ya se han publicado algunos artículos científicos de vuestro trabajo, 6 artículos creo. ¿Cuál es el futuro? ¿Cuándo esperáis poder seguir publicando trabajos y finalizar la investigación en la que estáis ahora? Sí, el proyecto aún dura 3 años más, y ahora lo que hemos publicado son los resultados de un primer reanálisis que hemos hecho, pero la idea ahora es generar nuevos datos, tanto de secuenciación, ADN o otros tipos de datos para poder encontrar nuevas enfermedades. O sea, ya no intentar ver si se diagnostica con algo que ya está descubierto, sino realmente ir a identificar nuevos genes, nuevas enfermedades y poder dar estos diagnósticos. En este tiempo, ¿cuántas enfermedades nuevas habéis diagnosticado? O sea, ahora, por ejemplo, a día de hoy, en las publicaciones estamos a 250, poco más de 150 pacientes diagnosticados, y ahora a día de hoy llevamos más de 500. O sea, realmente, de momento, la verdad es que estamos teniendo muy buenos resultados, y esperamos que con estos nuevos datos que generemos realmente pues, suban aún más estos diagnósticos. ¿Y quiénes y de dónde estáis realizando esta investigación? Porque hay 4 investigadores, varios investigadores en Cataluña, en Barcelona, en España, pero es un trabajo internacional. Totalmente. Realmente esto se ha podido hacer gracias a la colaboración a nivel europeo. Trabajamos con más de 20 centros en Europa, tanto a nivel de clínicos, es multidisciplinar, ¿no? Dijéramos, colaboramos pues bioinformáticos, clínicos, ingenieros, y es toda una cadena para conseguir incrementar estos diagnósticos. No depende ni de un país ni de un centro, es realmente un trabajo colaborativo. Tampoco hay límite de edad, ¿no?, a la hora de hacer los estudios de los genomas. No, la mayoría más del 50% de enfermedades raras sí que afectan a niños a nivel pediátrica, pero obviamente no hay ninguna limitación, y cualquier enfermedad rara pues puede entrar en el sistema. Genetista, miembro del Centro Nacional de Análisis Genómico, Leslie Batalonga ha estado esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos, en el Sintonía de Onda Cero. Leslie, mil gracias por estar con nosotros, y mil felicidades por esta iniciativa tan importante para tanta y tanta gente, para millones de personas. 30 en Europa, 30 millones de personas en Europa, pero muchas más en todo el mundo que se van a beneficiar de trabajos como el que estáis realizando. Un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Interesante, qué positivo, una demostración más de lo que es investigación científica que se realiza en nuestro país, que puede beneficiar a mucha gente, que está desde luego la investigación en la vanguardia. 30 millones de personas en toda Europa ahora están con un diagnóstico de una de las 7.000 enfermedades raras, y el gran problema, lo que hemos contado, es que el diagnóstico suele llegar muy tarde, y ya cuando es muy difícil un tratamiento a las personas. Bueno, pues gracias a esta investigación que se está realizando con la ayuda de investigadores de nuestro país, se puede conseguir que ese diagnóstico llegue muchísimo tiempo antes.